Nos encontramos al interior como de una especie de es como una carpa, como si fuera una choza, pero pues es lo suficientemente grande. De hecho, en ese momento estamos al interior de ella apreciando varios aspectos físicos. Rápidamente contabilizamos ahí un total de 9 aspectos físicos. Un hombre, una mujer, confirmó con la luz y las otras 7 personas son los hijos de esta pareja. Vemos que empiezan a llamarlos. La madre de estos chicos empieza a llamarlos. Su padre ya acaba de salir de este lugar. Su madre le dice que su padre nos espera. En ese momento vemos que cuando salen ahí es como si fuera una especie de una aldea, ya estamos acá afuera de esta carpa, son como diferentes chozas muy similares, unas más amplias que otras. En este caso, esta en la cual nos encontrábamos era una como de las más grandes, pero en ese momento vemos que es como si ya fuera tarde de la noche porque se encuentra todo completamente a oscuras y no hay más aspectos físicos acá. De hecho, vemos que estas 9 personas, incluyendo la pareja y los 7 hijos, caminan muy despacio. Sus padres les dicen que deben de caminar muy despacio. Vemos que se va un poco a poco alejando un poco de su lugar, como de su vivienda. Y vemos que se están como adentrando un poco hacia una parte boscosa. En ese momento vemos que se están como acercando hacia la parte de un árbol y vemos que lo están rodeando. Vemos que su padre el padre pues de estos chicos saca algo de una mochila como de tela que llevaba colgada en su cuerpo. Saca como una especie de un termo, es una bebida la que está sacando en este momento. Veo que su madre le está repartiendo a cada uno de sus hijos. Todos los chicos que se encuentran acá son de diferentes edades. Vemos que oscila más o menos entre los 7 años de edad y los 15 años aproximadamente los más grandes. Entre estos chicos que se encuentran acá, entre hombres y mujeres, se encuentra Marisela. Es una de las chicas mayores. No es la mayor, pero sí es una de ellas. Confirmó con la luz y aproximadamente Marisela en esta línea de tiempo en la cual nos encontramos tiene 12 años de edad aproximadamente. Vemos que las mayores, o los mayores de ese grupo de hermanos son mujeres y los hombres son como los más pequeños. Solamente hay un hombre que es como el más grande de todos, el mayor es un hombre, pero ahí le siguen como 3 niñas, incluyendo a Marisela, y el resto también son varones. Vemos que ya les han servido a cada uno de los chicos parte de esta vida. No les llenan como esta copa, pero sí como a la mitad más o menos. Vemos que sus padres también llenan la misma cantidad de esta bebida. Vemos que el padre empieza a hacer como una especie, junto con su madre, como una especie de oración. Todos en ese momento en que empiezan a hacer como esa oración, veo que bajan las cabezas. Vemos que en ese momento, con los ojos cerrados, ya después de que han hecho como esta oración, el padre les dice que ha llegado el momento y vemos que todos están ingiriendo esta bebida. Vemos que automáticamente apenas ingieren esta bebida, empezamos a ver la presencia de unas entidades que están llegando en ese momento por un portal que se abre justo en la parte superior del árbol en el cual nos encontramos. Descienden un total son varias entidades. Son 5 entidades las que descienden en este momento y están afuera del círculo que está haciendo este grupo familiar alrededor de este árbol. Vemos que esas entidades empiezan a emanar una energía endoplasmática, la cual se va acercando poco a poco hacia donde se encuentran
estas personas, pero es una energía endoplasmática que no le emanan como directamente hacia los aspectos físicos, sino que esa energía endoplasmática empieza como a cobijarlos a ellos, pasa como por alrededor de todos sus cuerpos. De hecho, esta energía endoplasmática empieza como a girar en torno también por todo el árbol. Y vemos que en ese momento es como si alguno de los hijos empieza como a escuchar voces. Y estas voces como tal, pues son las entidades de las que vemos que empiezan como a pronunciar algunas palabras, pero estos aspectos físicos, incluyendo los padres de, de ellos, escuchan como si esas voces vinieran del árbol. Veo que en ese momento Marisela empieza como está prendida de la mano de una de sus hermanas y al otro costado de uno de sus hermanitos. Y vemos que ella empieza como a apretarlos fuertemente, ella empieza como a sentir cierto temor, cierto miedo de lo que está sucediendo. Ella no logra escuchar nada, pero sí empieza a ver como su hermana, la que está justo al lado de ella, la que tiene agarrada de la mano de otro de sus hermanos, empiezan a escuchar, como interactuar con esas voces que pues supuestamente para ella ellos están escuchando, pero que en realidad sí le están escuchando por medio de esta estrategia que están utilizando en ese momento las entidades que hay aquí presentes. Vemos que hay una entidad que se adentra en ese momento en el aspecto físico del padre de ellos. Vemos que posteriormente en que esa entidad se adentra al aspecto físico del padre de estos chicos, él empieza a hablar. Le dice a sus hijos que están escuchando estas voces que él entiende que dependiendo de lo que ellos estén escuchando, eso puede generar temor, pero que son sus antepasados, habla de antepasados, dice que son sus antepasados los que han venido a dejar mensaje para poderles facilitar su proceso de vida en esta existencia, le dice su padre. Vemos que en ese momento hay una de las niñas que se suelta como tal del grupo familiar y arranca corriendo. Ya en ese momento termina como tal este proceso que acaban de realizar y vemos que ya pues empiezan todos a trasladar después de que ya una de las hermanas de Marisela se fue corriendo hacia su aldea. Vemos que todos ya terminan como ese proceso, esa intervención acá y se empiezan a dirigir nuevamente hacia ese lugar de resguardo. En ese momento la luz me adelanta en el tiempo. Carlos, ¿en qué parte del holograma te encuentras? Estamos en México. Muy bien, continúa. Vemos que han pasado un par de días después del evento que acabamos de mencionar. Es de día. Estamos al interior nuevamente de esta choza. Vemos que solamente se encuentra Marisela al interior de ella. Su madre se encuentra haciendo como la preparación de unos alimentos y vemos que ella está hablando con una de sus hermanas. Justo con la que está hablando en ese momento es la que arrancó corriendo cuando estaban haciendo ese ritual al lado de este árbol. Vemos que Marisela le está preguntando que la ha notado muy extraña desde aquella noche, le dice. Le dice que le interesa, que a ella le interesa realmente saber cómo se encuentra ella, que le interesa saber qué fue lo que escuchó y si hay algo en lo que ella, o sea, Marisela, pueda ayudarle. Veo que su hermana solamente la observa y tiene como una mirada pues muy triste. En ese momento veo que Marisela le dice que si quiere que pueden salir para dialogar afuera. Y efectivamente vemos que la hermana de ella observa a su madre, luego mira a Marisela nuevamente y asiente y le dice que sí. Vemos que ya salen en las dos de este lugar y se están como yendo, le están como dando la vuelta a la carpa en la cual viven.
Vemos que pues en la parte de aquí atrás donde están ahora, pues hay mucha vegetación y vemos que se empiezan como a entrar un poco por medio como unos matorrales. Es como una especie, como si fuera una aldea eh, indígena o algo así, porque pues por sus aspectos físicos como tal, son como si fueran una especie como de indios de esta De época. tribu. Sí, exactamente. Vemos que ya pues se han adentrado un poco por medio de sus matorrales y vemos que empieza a llorar la hermana de Maricela. Vemos que una vez ya Maricela logra como que calmar un poco a su hermana, la hermana de Maricela le dice que lo que ella ha escuchado es que viene mucho sufrimiento para ella y para, o sea, para las dos. Dice para mí misma, o sea, para la hermana de Maricela y para Maricela le dice y para ti también. Eso es lo que he escuchado. Y dice que una vez empecemos a vivir ese sufrimiento, dice que eso solamente va a ser una prueba a la cual nos van a poner para poder trascender, dicen. No podemos decir absolutamente nada de lo que se va a acercar a nosotras dos. Dice que no podemos contarle a ninguno de nuestros hermanos, mucho menos a alguien de afuera, tampoco a nuestros propios padres. Pero Marisela trata como de sacarle más información de, en ese momento pues ella se empieza también como a preocupar bastante. De hecho, que ella como que se sientan las dos, como que Marisela cae sentada, de una se sienta su hermana y vemos que Marisela sentada en el suelo empieza como de los nervios que tiene, empieza como a coger parte de esa vegetación y tierra en sus manos y trata como de sacarle más información. De hecho, veo que esto que alcanza como a arrancar del suelo, como esa vegetación, la coge en sus manos y empieza como a sobarla así en ellas. Y vemos como la tierra que alcanza a coger del suelo, pues se va desmoronando por sus manos. Vemos que su hermana solamente le dice eso, que hasta allí ella se atreve a comentarle para que esté preparada, porque eso solamente le cuenta a ella porque pues ella es parte de esa información que escuchó, pero que le da temor ir más allá, porque pues esto puede terminar de afectarlas mucho peor. Le dice que solamente quieren que estén preparadas y que realmente tenga como la seguridad de no poder, no decir absolutamente nada a nadie lo que se pueda acontecer. Después de estas palabras de Marisela con su hermana, la luz me adelanta en el tiempo. Vemos que han pasado un par de años. Vemos que Marisela se está acercando, veo que está caminando por una especie de un camino hacia la aldea nuevamente. Veo que va como con dos de sus hermanos, hombres ellos, y vemos que cada uno de ellos trae como una especie de canastos a sus espaldas, como con diferentes frutos. Vemos que de hecho, pues van como tarareando canciones, haciendo sonidos, van como saltando, van como felices. Y vemos que Marisela les dice que sus padres y sus hermanos van a estar muy felices al ver que han logrado recoger bastantes frutos. Vemos que en ese momento ya se están acercando como tal a esta carpa. En ese momento empieza como a caer la noche, es como aproximadamente tipo 6 de la tarde. Vemos que ya llegan como tal, sueltan los canastos que traían en sus espaldas afuera de la chocita y vemos que se empiezan a adentrar. Entran sus hermanos y posteriormente entra Marisela. En ese momento no había nadie acá, solamente se encontraba la hermana de Marisela, la cual pues le transmitió el mensaje un par de años atrás. Vemos que Marisela le encuentra muy triste y ve sus ojos como hinchados, como si hubiera llorado. De hecho, la encuentra como en un rincón y está como, o sea, la nota muy extraña
Vemos que rápidamente se acerca hasta donde ella y ella como que se arrodilla, como que se pone de rodillas al frente de su hermana. La coge de las manos y le pregunta que si todo está bien. Que su hermana levanta la cabeza, observa el rostro de Marisela. De hecho, en ese momento estamos apreciando, hay una entidad dentro del aspecto físico de su hermana, es un gris lo que hay adentro de ella en ese momento. Vemos que su hermana le está diciendo que si recuerda lo que habían hablado un par de años atrás. Ella le dice que por supuesto, pero pues que ella no, como que no le echó eh, mucha mente a eso, teniendo en cuenta que pues nunca persiguió nada hasta ese momento. Y su hermana empieza a llorar. Veo que le dice que, pero yo sí. Y ya desde un tiempo atrás, solo que no te he comentado, pero me siento cansada de lo que estoy padeciendo. Veo que en ese momento Marisela rápidamente le dice a su hermana que salgan. Veo que salen de la choza y sus hermanos quedan adentro. Y vemos que afuera de la choza ella empieza como a preguntarle qué le está sucediendo. Ella le dice que tiene mucho miedo de contarle, porque no sabe si ella va a sufrir exactamente con lo mismo. Y veo que es tanta la desesperación que su hermana está sintiendo que empieza como a soltar información. De hecho, veo que empieza como a mostrarle, ella tiene como una especie de unos trapos encima, como cubriéndose la parte del cuello y la parte de sus hombros. Y vemos que ella empieza como a descubrirse un poco la parte de su cuello, sus hombros, y está algo golpeada. Luego entonces Marisela pues al ver esto se muestra como muy sorprendida, un poco alterada. Sus nervios empiezan otra vez como a alterarse bastante y vemos que le dice que quién te hizo eso, le pregunta a Marisela a su hermana y le dice que no lo vas a creer. Y Marisela como que le dice que dime quién te ha hecho esto. Y le dice a su hermana que nuestro padre. En ese momento Marisela empieza a sentir una ira muy fuerte. Vemos que la entidad que se encuentra dentro de su hermana, en el caso este gris, sale automáticamente del aspecto de su hermana. Y vemos que rápidamente se incorpora en el aspecto físico de Marisela. Y vemos que rápidamente empieza a generar una especie de implantación desde la parte de su cabeza y en diferentes partes de su cuerpo. Específicamente vemos que lo primero que esta entidad al interior del aspecto físico de Marisela empieza a implantar son cada una de sus glándulas interdimensionales, principalmente lo que es la glándula pineal, la parte del cerebelo, en su pecho, también en su glándula interdimensional del timo, está generando una especie de dispositivos allí en esta glándula. Termina como tal ese proceso de implantación de esta entidad, sale el aspecto físico de Marisela y se reincorpora en el de su hermana. Vemos que una vez ya generados esos implantes, entre ellos como que se empiezan a interconectar entre cada uno de esos dispositivos creados por este gris. Vemos que automáticamente todo su cuerpo, desde la cabeza hasta sus pies, empieza a generar una liberación de energía endoplasmática, mientras su hermana le sigue dando alguna información de las veces que su padre ha hecho esto. Pero vemos que solamente le dice eso, que su padre pues la ha golpeado fuertemente y pues que ella asume que esto es parte de esa información que años atrás había recibido por parte de sus ancestros, que ese es el precio que ella está pagando y que está dispuesta a pagar, pero que se encuentra ya muy desesperada porque ha sido muy recurrente y que ella considera que ni ella, ni su hermana Marisela, ni nadie debería pasar por esto. En ese momento la luz me adelanta en el tiempo. Han pasado varios años. De hecho, vemos que Marisela se encuentra en un lugar muy diferente a la aldea en la cual creció. Tiene aproximadamente unos 35 años de edad en ese momento en el cual la luz nos acaba de traer. Veo que en el lugar donde se encuentra es una especie como de una casa, pero es como si fuera de madera,
una casa muy humilde, pero pues se encuentra en un perímetro como un poco más urbano, porque de hecho hay mucha gente en ese perímetro en el cual nos encontramos. Hay muchas más viviendas también. Vemos que ella está saliendo de esta casa y se está dirigiendo como una especie de un mercado, como una plaza, y vemos que está como haciendo unas compras de alimentos. Vemos que después de que realiza estas compras, se dirige hacia otro lugar muy cercano a la plaza donde estaba comprando. Vemos que sale una persona como de una especie de una bodega muy grande y veo que ella da el nombre de alguien y veo que le están trayendo a uno de sus hijos. Es un niño aproximadamente de unos 6 años de edad en ese momento. Veo que ella lo coge de la mano y se lo lleva. Vemos que ya posteriormente a esta recogida de uno de sus hijos, veo que llega a otro lugar un poco más pequeño. En ese lugar es lo mismo, ella toca la puerta y le abre un aspecto físico de una mujer y está preguntando por el nombre, ya son dos nombres que da en ese momento. Los trae y se los entregan. Son tres hijos que tiene Maricela en esa línea de tiempo. Vemos que ya con sus tres hijos y con la bolsa de lo que compró en la plaza se dirige nuevamente hacia su casa. Vemos que ella estando como tal en este lugar, ella empieza como a hacer alguna preparación de un alimento. Ella sale a la calle y como que ve que ya empieza a caer la noche. Rápidamente alimenta a sus hijos, pero empieza como a alimentarlos de una forma como muy ansiosa, como que, y como azarándolos, como diciéndoles que deben comer rápido porque su padre no demora en llegar. Vemos que efectivamente sus tres hijos se alimentan rápidamente y ya pues los envía a que se acuesten a dormir. Ella empieza a ponerse bastante nerviosa. Efectivamente vemos que ya llega su pareja. Una vez llega su pareja, vemos que ella empieza automáticamente desde todo su aspecto físico, nuevamente así como lo vimos unos años atrás, desde la cabeza hasta sus pies empieza a liberar mucha energía endoplasmática. Vemos que el aspecto físico de su pareja llega con una vibración demasiado baja. Vemos que sale una entidad del aspecto físico de su pareja y vemos que rápidamente apenas tiene contacto con Marisela, ella rápidamente como que le trata como de quitárselo de encima y le dice que si le sirve la cena. Él no pronuncia ninguna palabra. Vemos que la voltea rápidamente y empieza como a tener intimidad con Marisela, pero de una forma muy brusca. De hecho, empezamos a ver que pues, Marisela obviamente eso es como en contra de su voluntad, pero pues ella trata como de resistirse y el aspecto físico de este hombre empieza como a golpearla. Apenas ella recibe como el primer golpe, ella ya empieza como a quedarse quieta y ya pues empieza a terminar ese proceso de intimidad entre ellos dos. Ella empieza a llorar fuertemente y este hombre le dice que ahora sí le sirva su cena. Marisa le empieza pues a servirle sus alimentos y se los sirve a la mesa. En ese momento, una entidad que había salido pues del aspecto físico de este hombre momentos previos a su llegada, vemos que se empieza a introducir en el aspecto físico de Marisela. Ella empieza a generar aún más, pues empieza a fabricar mucha más energía endoplasmática, pero directamente de esos pensamientos, vemos como su psiquis empieza como a maquinar de una forma muy, muy, muy fuerte. De hecho, es como si esta entidad estuviera haciendo una reestructuración en la parte de los implantes que tiene específicamente en el área de su cabeza, porque vemos que está como haciendo una manipulación en estos dispositivos y pues desde acá directamente de su cabeza es que ella empieza a generar un comportamiento neuronal demasiado, o sea, demasiado activo y de allí empieza a generar toda esa liberación de energía endoplasmática y vemos cómo desde su cabeza hacia todo su cuerpo empieza a liberar esta energía endoplasmática constantemente, pero ella se encuentra sentada hacia un costado de la vivienda, muy cerca a donde preparó los alimentos.
Vemos que ya este hombre ha terminado como de alimentarse y ya se dirige hacia su habitación. Vemos que Marisela empieza como a cogerse la cabeza y trata como, o sea, se coge el cabello fuertemente y como que empieza a desesperarse mucho. Trata como de gritar, pero pues obviamente al interior de la casa no puede. Vemos que sale por un momento de su casa, empieza a correr eh, muy rápido, sin dirección alguna. Vemos que se empieza como a adentrar en una zona muy similar hacia donde vivía, como una zona algo boscosa, como que ya ha corrido bastante, y ya el momento en que está llegando acá es un lugar como muy boscoso, pues ya es bastante de noche, no se observa muy bien. Vemos que ella ya cae como tal al suelo y empieza como a golpear con sus manos fuertemente el suelo y está llorando y ahí sí está gritando con demasiada fuerza. Vemos que en ese momento ya como que de tanto gritar y de tanto desespero, hay un momento que ya como que queda inconsciente allí en el suelo. Empieza como a quedarse dormida y vemos que la entidad que había salido del aspecto físico de su pareja aún la acompaña en ese momento y está allí con ella. Cuando ya Marisela queda completamente inconsciente en el suelo, vemos que esta entidad empieza como a generar una especie de manipulación en su psiquis. Empieza como a proyectarle diferentes imágenes. Es como si fuera algo similar a una parálisis de sueño porque ella es como si estuviera consciente, pero pues no puede moverse. Ella y empieza como a ver diferentes imágenes mentales. Trata de moverse, pero pues obviamente por esa manipulación por parte de esa entidad se lo impide por completo. Y llega el momento en que ella empieza a escuchar voces. Vemos que está escuchando la voz de su hermana. Le dice que te dije que no podías hacer nada, te dije que no podías decir nada. Y por tu rebeldía y por tu desobediencia, ya no estoy contigo. Y ahora tú vas a estar sufriendo constantemente lo que yo estaba sufriendo. Y tú vas a tener que hacer muchas cosas malas para poder sobrevivir si es lo que quieres. Si no, te van a seguir haciendo sufrir por toda tu vida. Vemos que después de que ella como que termina de escuchar esas palabras, automáticamente hay esa entidad como que es como si no la tenía agarrada, pero sí era como una energía endoplasmática que la inmovilizaba por completo. Pero ya después de que ella termina como de escuchar esas palabras de su hermana, ella como que se despierta, pero a raíz de que la entidad como que termina ese proceso de manipulación, apenas ella se despierta, la entidad se introduce en su aspecto físico. Y vemos que ya ella pues se encuentra como un poco más calmada, pero ya el aspecto físico de ella, el campo vibracional de hecho de Marisela en general ha cambiado muchísimo. Está vibrando como en una emoción demasiado fuerte, como de odio, de resentimiento. Vemos que se empieza a dirigir nuevamente hacia su casa, pero pues va caminando lentamente. Se observa constantemente sus manos. Mientras camina, se observa sus pies también. Ella no se siente ser ella misma. Vemos que ya pues se acerca a su casa y una vez llega a su vivienda, se acuesta a dormir. La luz me adelanta en el tiempo nuevamente. Ya Marisela se encuentra algo entrada en años. De hecho, han pasado varios años. Tiene aproximadamente unos 58 años de edad, pero se encuentra postrada en una cama. En ese momento, después de que la apreciamos completamente enferma, postrada en esta cama, se detiene por un momento la regresión y están proyectando algo en una pantalla. Lo que me está proyectando en esa pantalla son escenas de muchos años atrás, de cuando su hermana le comentó a ella que su padre la golpeaba. Me están proyectando en esta escena como
El padre no solamente golpeaba a su hermana, sino que también abusaba sexualmente de ella. Estamos viendo como el momento en que Marisela, con tanta ira, con tanta rabia, después de que su hermana le ha comentado lo que su padre le hacía, cómo está enfrentando en esa escena que me está mostrando a su padre. De hecho, vemos que ella se le alcanza a balanzar a su padre, como a golpearlo en el pecho, a decirle que él es un monstruo, que cómo se le ocurre hacer eso con su hija. En ese momento es cuando vemos que hay una entidad que sale del aspecto físico de su padre y se introduce en el aspecto físico de Marisela. Y vemos que la entidad que salió del aspecto físico de su padre y se introdujo en ella es justo la misma entidad que ha estado con ella en ese momento, y que salió también del aspecto físico de su de la pareja. pareja. Sí, vemos que ella termina como decirle pues muchas cosas a su padre. Vemos que su padre llega incluso el momento en que ya la golpea fuertemente y también abusa sexualmente de Marisela en ese momento. Y vemos que esto se empezó a repetir muchas ocasiones. Ya me empiezan como en cámara rápida a avanzar diferentes proyecciones y diferentes imágenes en esas escenas, donde pues de forma efectivamente reiterada el padre de Marisela pues abusa sexualmente no solamente de su hermana, sino que también empieza a abusar de ella. Y vemos el momento en que ya ella a raíz de todo esto sale como tal, se va como de su aldea. Vemos que posteriormente a esa huida que ella tuvo de su aldea, su propio padre es el que se encarga de desencarnar a su hermana. Y, y esa información vemos que le está llegando a Marisela, pero ya de hecho al lugar donde ella estaba viviendo en esta ciudad, justo en la casa en la cual pues, nos encontramos ahora, apreciando a Marisela muy enferma. Vemos que es uno de sus hermanos, de hecho, uno de los menores de aquella época, que le está comentando todo lo que sucedió. Dice que él también logró huir después de que se empezó a enterar de algunos comportamientos por parte de su padre. Vemos que le está diciendo que él, me cansé, le dice su hermano a Marisela, me cansé de creer en lo que nuestros padres de forma obligada querían que nosotros creyéramos. Y si yo nunca estuve de acuerdo, de hecho yo nunca escuché nada de esas voces que mis hermanos decían escuchar, que nuestros padres decían también escuchar. Vemos que él está pues con lágrimas en sus ojos, su hermano le está comentando de la forma en que su padre ha asesinado a su hermana y dice que la ha entregado en ofrenda y le está comentando que a su hermana la ha quemado, o sea que la ha amarrado como a un pozo. O sea, no lo estamos viendo, sino que estamos escuchando lo que el hermano de Marisela le está contando, que la ha amarrado a un poste y han hecho como una especie de ritual los hermanos que supuestamente pues también escuchaban a sus ancestros, y estaba involucrado el padre pues de Marisela y su madre, y cómo entregaron pues en ofrenda a su hermana. En ese momento pues ella empezó como, le está diciendo que ella creyó haberse podido liberar de todo esto, y empieza como a pegarse ella misma golpes de pecho y a sentirse culpable. Le dice que todo eso es culpa mía, le dice a su hermano, porque nuestra hermana sí me dijo que yo no podía decir absolutamente nada. Vemos que su hermano la abraza fuertemente y le dice que no es culpa de ella. Vemos que ya después de este abrazo y esas palabras que él le da, él se va de este lugar. Vemos que hay otras escenas donde Marisela, pues efectivamente vemos que no, la pareja con la que pudimos describir anteriormente no fue su única pareja, pues él ya tuvo otras parejas, pero vemos que el patrón fue prácticamente el mismo. En esta proyección que me está mostrando en esa pantalla se ven diferentes relaciones que tuvo Marisela con otros aspectos físicos, donde no solamente la violentaban sexualmente, sino que habían otros que solamente la golpeaban físicamente, pero pues siempre hubo como este patrón de maltrato físico, de violencia sexual, entre otros.
Ya termina como tal, como ese proceso de esa proyección y llegamos nuevamente al momento en que estábamos de la regresión. Vemos que ya Marisela como que con dificultad se empieza a sentar en la cama. Veo que ella empieza, no hay nadie más acá, solamente se encuentra ella. Veo que ella empieza como a llamar a alguien, pero no, nadie la escucha. Vemos que como que grita más con más fuerza, pero aún así nadie logra escucharla. Ella con dificultad se empieza a parar de la cama. Vemos que sale de su habitación y llega como hacia la parte, es como una especie de una cocina y veo que ella trata como, se está como preparando una bebida. Esa bebida es como muy similar, pues por la textura y por el color, a la bebida que tomaban desde mucho tiempo atrás con su familia cuando hacían este ritual al frente del árbol. Veo que ella termina de hacerse esa preparación y se está tomando esto. Veo que ella misma empieza como a decirse, pues, de hecho en voz alta, que empieza como a invocar a su hermana y decirle que después de muchos años va a hacer esto para poder buscar ayuda mediante su hermana para que si realmente ella llegó a escuchar algo, se pueda comunicar de alguna manera con ella, porque ella tiene mucho que decirle. Pues dice Maricela en voz alta, tengo mucho para decirte antes de morir. Y yo que en el momento en que ella se está tomando esta bebida, alcanza a llegar, hay un aspecto físico que está llegando, es uno de sus hijos, el que llega acá. Ella rápidamente alcanza a observarlo, trata de decirle algo a este hijo que acaba de llegar, es uno de los varones, pero pues ya se encuentra ya a una edad eh, mayor. Vemos que después de que ella trata como de decirle algo, ya no es capaz de hablar. De hecho, vemos que ella se empieza como a mandar la mano al cuello y empieza como a sentirse ahogada después de haber ingerido esta bebida. Vemos que rápidamente su hijo trata como de, pues corre hasta donde se encuentra Marisela, le alcanza a coger en sus brazos. Él como de una forma muy desesperada empieza como a llamarla mamá, 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 y como que la empieza como a sacudirla, pero ella como que se está quedando como sin respiración. Vemos que él rápidamente la acomoda en el suelo y le empieza como a gritar, como solicitando ayuda, pero pues nadie lo escucha. Vemos que él sigue como tratando de hecho, vemos que le da como si fuera una especie de masajes en su pecho, en su corazón, para tratar de reanimarla al ver de que ella se está quedando sin aire. Pero vemos que Marisela ya después de un momento de esta forma, efectivamente su corazón empieza a dejar de latir, desencarna en los brazos de este hijo que alcanzó a llegar allí. Vemos que ella no pudo dar ninguna palabra, pero muchos pensamientos era como que si él hubiera estado antes de ella haber hecho lo que hizo, quizás no hubiera ingerido lo que ingirió. O sea, como que se arrepintió ella, o sea, fue muy consciente ante momentos previos antes de su muerte de que realmente no debía haber tomado esto en la búsqueda de poder contactar con su hermana, pero que él, pues, al sentirse completamente sola y pues como que tomó rápidamente esta decisión y no tuvo como de dónde agarrarse emocionalmente para poder haber evitado hacerlo. Y ya efectivamente pues termina desencarnada en los brazos de su hijo y vemos cómo se abre un portal acá al interior de esa casa. Vemos que la entidad que se la está llevando en ese momento es la misma que estuvo acompañando a su padre años atrás y que la tuvo a ella y a su pareja. Listo. Muy bien. Carlos, de los aspectos físicos de la regresión, ¿hay alguna relación con los de línea de tiempo actual? Sí, dice que es tanto sus padres como sus hermanos en esta línea de tiempo
Pues en la regresión se encuentran y algunos se encontraron ya porque ya no están en la línea de tiempo actual con Marisela. Dice la luz que la hermana de Marisela, la que le confió a ella, pues lo que estaba ocurriendo inicialmente y lo que su padre hacía, dice que corresponde a la vida de una de las hijas de Marisela. O sea, fue su hermana en esta regresión y en esta línea de tiempo actual es una de sus hijas. Y los hijos también de Marisela en esta línea de tiempo de la regresión están en línea de tiempo actual, incluyendo el hijo que la vio morir. ¿Y la pareja? También estaba pendiente de esa parte y en ese momento están explicando respecto a ese proceso. Y dicen que la pareja es la misma que tiene en ese momento. Muy bien. Comprendido lo que ocurrió con Marisela en esa línea de tiempo, vamos a regresar a línea de tiempo actual, a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Ya estamos acá. ¿Qué ves en el perímetro? Hay dos naves en el perímetro. Vamos a ingresar a la casa al lado de Marisela. Me dices qué ves en ella. Ingresamos en ese momento. Ya estamos aquí al lado de ella. Veo muchos implantes en todo su aspecto físico. Efectivamente, pues veo que los implantes que del momento de la regresión pudimos apreciar, vemos que sus glándulas interdimensionales se encuentran pues implantadas completamente, pero vemos que hay una especie como un dispositivo que se encuentra adherido en su cerebro. Es como si fuera así un dispositivo como tecnológico, un chip, una especie como una tarjeta. Y vemos que desde este punto, desde este implante, hay diferentes puntos en su cuerpo, en diferentes partes de su aspecto físico, y tienen contacto, tienen como conexión con ese dispositivo que se maneja desde su cerebro y salen en diferentes partes de su cuerpo. Hay una entidad también en su interior. En ese momento sale de su aspecto físico, los humanos luz la neutralizan por completo. Es un reptil. Es la misma entidad que vimos que se llevó el aspecto físico de Marisela en su regresión. ¿Cuánto mide? 233. Muy bien. ¿Qué ves en la niña de 12 años? También la veo muy implantada. Sí, tiene muchos implantes en todo su aspecto físico y hay un gris al interior de ella. Mide 1,47. Muy bien. ¿Qué ves en la pareja de Marisela? Veo muchos implantes en todo su cuerpo. No veo entidad en ella. Sí, en su aspecto físico no veo ningún tipo de entidad en el de su pareja, solamente veo implantes en diferentes partes de su cuerpo. ¿Qué más percibes en la casa? Hay mucha tecnología. Se siente una vibración muy fuerte al interior de la casa. Hay dos insectoides también. Uno adentro de la casa y otro como afuera, pero está dentro del perímetro. Ujú. Y también hay un desencarnado. De hecho, son dos desencarnados los que hay. Pero esos desencarnados no se encuentran al interior de la casa, sino en el perímetro que los humanos los neutralizaron cuando llegamos.
Bien, portales. Hay 27 portales en total. Muy bien, se les trae la información al reptil de 233. En ese momento vemos cómo están colocando un casco electromagnético en su cabeza, se extrae su información. Listo. Verificas con la luz si es el jefe de todo el proceso o hay alguien más por encima. Este es el jefe de todo el procedimiento. Muy bien, se proyecta en pantalla la jerarquía. Me dices qué tipo de ser es. Es un Draco. Color, es un color café muy claro y tiene como unas tonalidades verdes en la parte de abajo de su aspecto físico, en sus cabezas también. No tiene materia oscura, pero sí hay muchas entidades alrededor de él y en su planeta principal que utiliza como mecanismo de defensa y ataque. Número de planetas. 32 planetas, dos sistemas planetarios, Muy bien. Con la información que se extrajo, ¿cuántas líneas de tiempo lleva Maricela en este holograma? 258 vidas, Número de actuaciones en esta línea de tiempo. 47, Número de implantes en su aspecto físico. 173. Muy bien, con esta información vamos a solicitar la asistencia de los humanos los necesarios. A la cuenta de tres haré un portal. Descienden, se verifican. Uno, dos y tres. Se abre ese portal, los humanos, los que nos asisten, empiezan a emanar su luminiscencia, están verificando la llegada de todos los demás que nos asistirán en esta misión. Siguen llegando. Ya están todos acá. Muy bien, comprueban los portales. Van todos a planetas de la jerarquía. Crean los necesarios para el resto de planetas, para el Draco si se requieren. Listo. Nos preparamos para desplazarnos. Nos llevamos las naves, las entidades. Cuando estemos listos, me dices. Estamos listos. Nos desplazamos. Uno, dos y tres. Ya estamos acá. En ese momento los humanos los aseguran todo el perímetro de los dos sistemas planetarios, empiezan a emanar mucha luminiscencia, neutralizan todo lo que se encuentra al interior de cada planeta, paralizan el tiempo, vemos que la jerarquía fue neutralizada completamente en una burbuja de luminiscencia. Listo, todo asegurado. Muy bien, se hace la eliminación de entidades, naves, tecnología, todos los planetas. Todos los humanos luz empiezan a emanar mucha luminiscencia hacia cada uno de los planetas. Esta se empieza a entrar a cada uno de ellos, incluyendo todo el planeta principal. Empiezan a eliminar naves, tecnología, muchas entidades. El proceso continúa. Listo, proceso terminado. Muy bien, se extrae la información de las cabezas del Draco, se obtienen coordenadas, se liberan humanos luz, aspectos físicos, se limpian, repotencializan y fusionan. Vemos cómo están colocando en ese momento cascos electromagnéticos en las cabezas de esta jerarquía. Se extrae toda su información. Tenemos coordenadas de los humanos luz, son enviadas a los que nos asisten en ese momento. Vemos cómo los humanos luz empiezan a adentrar a cada uno de los planetas donde se encuentran retenidos los demás. A partir de ese momento inicia el protocolo de liberación. Vemos cómo primero los verifican. Una vez son verificados, los limpian, los repotencializan, los liberan. El proceso continúa. Verificamos cantidad de humanos, luz, aspectos físicos, son los mismos. Fusionan, se nos unen todos. Bien, se activa el llamado a las cabezas del Draco, todo lo que le pertenece, naves, entidades, tecnología, llega ahí y es eliminado. Se abre un portal, todos los humanos luz empiezan a emanar mucha luminiscencia hacia este portal. Se activa el llamado de las cabezas de esta jerarquía.
Vemos cómo llegan naves, tecnología, muchas entidades. Se eliminan por completo apenas nacen en contacto con ese portal de luminiscencia. Siguen llegando. Listo, proceso terminado. Bien, se extrae el Draco del planeta y se eliminan los 32 planetas, los dos sistemas. En ese momento se extrae a esta jerarquía en la burbuja en la cual fue neutralizado. Todos los humanos luz emanan mucha luminiscencia y se empieza a adentrar por medio de los portales. Llegando a cada uno de los planetas, vemos cómo de adentro hacia afuera empiezan a ocurrir grandes explosiones de luminiscencia en cada uno de estos y de esa forma los van eliminando cada uno. Por último, eliminan el planeta principal. Listo. Bien, con la información que se extrajo del Draco, ¿cuántas copias hay creadas de Marisela? Hay 23 copias. ¿Hay información de ella en alguna otra jerarquía? Por ahora no, dicen algo. Se eliminaba el Draco de todas las líneas de tiempo, como si nunca hubiera existido. En ese momento los humanos luz emanan mucha luminiscencia hacia esta burbuja en la cual fue neutralizada esta jerarquía. Esa luminiscencia se empieza a adentrar, tiene contacto con el aspecto físico de este Draco. Vemos cómo empiezan a salir diferentes destellos de luminiscencia en varias direcciones correspondiendo a diferentes líneas de tiempo. Por último, hay una gran emanación de luminiscencia y una gran explosión de esta jerarquía. Listo, la eliminan por completo. Muy bien, llega ahí el aspecto físico de Marisela, de la niña, la pareja, llegan sus humanos luz, se verifican. Listo, ya son acá. Dile por favor a los humanos luz de la hija y de la pareja que le retiren los implantes a sus aspectos físicos. En ese momento, los humanos luz se paran al frente de cada uno de ellos, empiezan a emanar mucha luminiscencia de sus pechos. Los humanos luz que nos asisten también los apoyan en ese procedimiento. Eliminan implantes de todos sus aspectos físicos, el de su pareja, el de su hija. Los limpian, los repotencializan. Listo. Confirma si entre los liberados está la hermana que falleció hace un mes. Sí se encuentra acá. Muy bien. Los humanos luz liberados desagradecidos, te despides, ascienden. Con ellos quedan en resguardo los humanos luz de la hija y de la pareja. Listo. Ascendidos. Muy bien, de los humanos luz que nos asisten, nos vamos a quedar con los necesarios para terminar el proceso. A los demás les agradeces, te despides, ascienden. Ascendidos. Vamos a hacer conexión con el médico. A la cuenta de tres abre un portal, desciende, se verifica. Uno, dos y tres. Se abre este portal, los humanos luz empiezan a emanar su luminiscencia y están verificando la llegada del médico Saturno en este momento. Ya está acá con nosotros. Sientes que es Saturno. Sí, es él. Bien, le agradeces por la asistencia, le transmites la información de Marisela, le dices que hay 23 copias de ella. En ese momento el médico crea una burbuja de luminiscencia y nos estamos adentrando en ella. El médico se para al frente del aspecto físico de Marisela, veo que hace una especie de un escaneo, abre sus manos, emana mucha luminiscencia hacia el aspecto físico de ella. Esa luminiscencia empieza a eliminar diferentes dispositivos desde la parte de sus pies. Vemos cómo sigue ese proceso de eliminación de implantes en sus piernas, abdomen, pecho, en su cabeza. Vemos que hay unos dispositivos en particular, los que estaban en su cabeza, en la parte de su pecho. Vemos que en su abdomen también, incluyendo en la parte de su área sexual, dejó encapsulada en una burbuja de luminiscencia esos dispositivos. Vemos que ahora el médico rápidamente está colocando sus manos en la parte del pecho de ella. Elimina dispositivo en la glándula interdimensional del timo, la limpia, la repotencializa, emana mucha luminiscencia desde la parte de su corazón. Rápidamente desciende a las manos hasta la parte de su abdomen, elimina otros dispositivos que se encontraban también adheridos tanto en su estómago como en otros órganos de su cuerpo. En la parte de sus riñones también tenía unos dispositivos adheridos allí. Los elimina por completo el médico. Vemos que de la parte de su área sexual también eliminan a un dispositivo.
Rápidamente sube sus manos hacia la parte de su cabeza. Vemos que con gran precaución el médico emana mucha luminiscencia, encapsula, ya está encapsulado, pero es como si creara una burbuja adicional al dispositivo que se encontraba en la parte superior de su cerebro, como manejando el resto de implantes. Y vemos que lo extrae con cuidado. Una vez es extraído de su cabeza, el médico lo elimina por completo rápidamente, adentra las manos el médico a esa zona, la limpia, la repotencializa, emana mucha luminiscencia y termina de eliminar dispositivos de su glándula pineal, de su cerebelo. Vemos cómo rápidamente el médico empieza a encapsular cada una de sus glándulas interdimensionales en burbujas de luminiscencia, las limpia, las repotencializa por completo. Vemos que rápidamente empieza a pasar sus manos por todas sus conexiones neuronales, empieza a quietarlas bastante porque pues había mucha actividad neuronal en ambos hemisferios de su cerebro. Una vez termina de aquietar esas conexiones neuronales, vemos que está el médico, no es que esté creando nuevas conexiones, pero sí habían como unas fisuras en todas estas conexiones neuronales en sus hemisferios. Y vemos que el médico las está como corrigiendo, las restaura, las limpia y las repotencializa cada una de estas rápidamente. Vemos cómo una vez hace este procedimiento, empieza a emanar mucha luminiscencia mediante ondas y esas mismas ondas de luminiscencia salen de la cabeza de Marisela y de esta forma está haciendo un proceso de limpieza de psiquis en ella. Rápidamente el médico empieza nuevamente a entrar sus manos. Veo que ahora abarca lo que es su glándula pineal en una burbuja de luminiscencia y de esa burbuja de luminiscencia empieza a emanar muchas ondas hacia el exterior de su cabeza. Y con esto está consolidando el proceso de limpieza de psiquis. Termina ese proceso, vemos que rápidamente el médico extrae sus manos de su cabeza, ahora las coloca al frente de su rostro. Esa luminiscencia empieza a adentrarse por los ojos de ella mediante una especie como unos anillos de luminiscencia que empiezan a girar rápidamente por sus ojos y se van adentrando hasta su cabeza. Vemos que ahora rápidamente está colocando sus manos en la parte del cuello, emana mucha luminiscencia. En la parte de su columna habían como una especie de un dispositivo con unas ramificaciones por toda su columna. Vemos que también elimina todo esto de su columna vertebral de su espalda, limpia y repotencializa cada una de sus vértebras, discos intervertebrales. Rápidamente emana mucha luminiscencia en la parte de sus pulmones también. El médico elimina como una especie de energía endoplasmática adherida a la parte interna de sus pulmones. El médico mueve sus manos rápidamente de esta forma y una gran expansión de luminiscencia que lo limpia, lo repotencializa por completo y sale esa luminiscencia por sus vías aéreas. A su paso la va limpiando y repotencializando. Esa luminiscencia sale por su fosa nasal, sale por su boca. Vemos que ahora está colocando sus manos en la parte lateral de su cabeza, emana mucha luminiscencia también así mediante ondas muy fuertes que empiezan a chocar con su cabeza, con la parte como de sus oídos, limpiándolos, repotencializándolos por completo desde estas ondas de luminiscencia emanadas por parte del médico. Vemos que ahora rápidamente el médico nuevamente coloca sus manos en la parte de su corazón, emana mucha luminiscencia líquida y vemos como con cada latido del corazón de Marisela, toda esa luminiscencia empieza a limpiar su torrente sanguíneo de todo su sistema circulatorio. Desciende sus manos hasta la parte de su estómago. El médico empieza a emanar mucha luminiscencia en la parte interna de su estómago. Esa luminiscencia se empieza a adherir a sus paredes estomacales. Ahora emana mucha luminiscencia líquida que lo termina de limpiar, repotencializar y vemos cómo toda esa luminiscencia recorre su colon, sus intestinos, sale por su área sexual toda esa luminiscencia. El médico desciende sus manos por la parte de sus piernas, la garra de los pies, empieza a emanar mucha luminiscencia, esa se empieza a adentrar a su sistema óseo y muscular y empieza a ascender por sus piernas nuevamente, abdomen, pecho, llega hasta la parte de sus hombros y desciende por sus brazos, sale por los dedos de las manos esta luminiscencia. El médico coloca sus manos en la parte superior de su cabeza, emana mucha luminiscencia, esta se empieza a desvanecer y se va adhiriendo a su aspecto físico como una capa de extra luminiscencia. Termina esa intervención con el aspecto físico de Marisela. Vemos que se abre un portal. Hay 5 copias que llegan de ella en ese momento. El médico las verifica. Una vez son verificadas, las limpia, las repotencializa por completo, hace el proceso de acople entre esas 5 copias. Una vez acopladas, las coloca en la parte del pecho de Marisela, emana mucha luminiscencia y una gran expansión de esta por todo su cuerpo. Listo. Proceso terminado. Muy bien, le agradeces al médico. Pregúntale si tiene alguna recomendación para ella. Dice que debe guardar
bastante quietud por lo que resta de este día, teniendo en cuenta pues el proceso que se acaba de realizar. Dice que se vienen unos cambios positivos desde un nivel de conciencia un poco más eh, avanzado para el tema de su alimentación. Y dice que debe también cuidarse de su hidratación, de no descuidar su aspecto físico, de tenerlo bien hidratado. Listo. Bien, le agradeces al médico, amor infinito para él, te despides, asciende. Ascendido. Vamos a regresar a la casa a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Ya estamos acá. Bien, la luz, por favor, nos ayuda a eliminar tecnología, cerrar portales, repotencializar la burbuja de la casa. Nos colabora con los desencarnados. Hay un perrito. En ese momento los humanos los empiezan a adentrarse en la vivienda de Marisela. Vemos cómo están cerrando cada uno de los portales, están eliminando toda la tecnología que se encontraba al interior de su casa. Suben sus niveles vibratorios, en general emanan mucha luminiscencia a todos los humanos luz en todo este espacio. Lo limpian, lo repotencializan. Emanan mucha luminiscencia hacia el perrito, también lo limpian, lo repotencializan por completo. Repotencializan la burbuja que fue creada una vez llegamos, primera, segunda, tercera capa. Emanan mucha luminiscencia hacia los desencarnados y los extraen de todo ese perímetro. Listo. Muy bien. Pregúntale el nombre al humano luz de Marisela, por favor. Su nombre es Gael. G-A-H-E-L. Gael. Dimensión 18. Muy bien. Déjame hablar con él, por favor, un momento. Haces cambio. La cuenta de tres. Uno, dos y tres. Hermano, amor infinito para ti. Amor infinito para ustedes. Gracias por permitir esta comunicación. Tu aspecto físico te está escuchando. ¿Le quieres dar algún mensaje? Claro que sí. Estoy muy feliz de estar presente en este momento, de haber conectado contigo en esta línea de tiempo. Debes aprender a silenciar tu mente y el exterior para poderte anclar al presente y así poder encontrar la tranquilidad que has buscado durante tanto tiempo, para que puedas tener mucha más claridad en todo a lo que respecta a tu proceso de vivir. Afloja un poco las altas expectativas a las que muchas veces te has aferrado por desesperación. Recuerda que todo irá fluyendo conforme a tu proceso de creación y manifestación, desde la articulación de nuestro trabajo interno y un alto nivel de conciencia. Siento lo que sientes. Sé que has acumulado muchas emociones
y las has reprimido por mucho tiempo, por temor, por culpa. Yo entiendo cada una de estas emociones, cada uno de estos sentimientos, pero debes tener en cuenta que esto no ha sido más que parte de tanta manipulación a la que te has enfrentado, no solamente en esta línea de tiempo, sino en muchas otras vidas atrás. Tu búsqueda por conectar con algo mejor, tu búsqueda por entender y comprender muchos patrones de tu vida, muchos acontecimientos, deben terminar en este momento. Pero para ello debes obtener y trabajar en ese nivel de conciencia que se requiere para dejar de buscar afuera lo que ya tienes dentro. Tú eres suficiente. Puedes recibir ayuda, apoyo y orientación desde tu sentir, sin dejar de un lado a aquellas personas que conecten contigo vibracionalmente y que de corazón y desde una alta vibración del amor realmente quieran apoyarte, quieran ayudar en tu proceso. No mires hacia atrás. No guardemos recuerdos dolorosos. Cosechemos momentos felices. Traigámoslos a este presente, sin preocuparnos por el futuro. Te has perdido muchas veces en estos tiempos inexistentes, recordando situaciones y cuidándote de otras que muchas veces no han existido ni existirán más que en tu propia mente. Es desde acá donde te han podido manipular, desde el miedo, para tenerte completamente paralizada. Ahora que estoy contigo, estaré con toda mi disposición de ayudarte en el reconocimiento de cada uno de estos patrones para que podamos evolucionar y trascender de una mejor manera. Mano, muchas gracias por tu mensaje. De verdad que muy bonito. Todos aprendemos de los mensajes de la luz. Esperamos que a Marisela le resuene. ¿Qué haces con tu aspecto físico? Amor infinito para ustedes. Muy infinito para ti. Me dejas con Carlos, por favor. Carlos, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Carlos, pregúntale a la luz si quieren dar alguna información a Marisela respecto al proceso de la muerte de su hermana. Dicen que cada uno de estos eventos, no solamente este, sino muchos por los cuales ya ella ha pasado, no ha sido más que conforme a voluntades
propias, o sea, voluntades netamente de cada uno de esos aspectos físicos involucrados en diferentes procesos, incluyendo pues el de su hermana en este caso. A raíz de la información que ella manejaba y teniendo en cuenta la manipulación que por parte de las entidades que las tenían en ese momento, que eran parte de la misma jerarquía, la cual tenían pues al aspecto físico de Marisela, dicen que la tenían manipulada de diferentes formas, que la hicieron enfermar a nivel de su aspecto físico, o sea que fue algo completamente biológico de su propio aspecto físico. Pero todo esto con una información completamente diferente que venía del exterior, dicen. O sea que ella como que ella desencarnó por algo completamente biológico, o sea, algo netamente de su aspecto físico, pero que hasta el momento de su fallecimiento, no solamente ella, sino pues inclusive otras personas cercanas a ella, como que han materializado desde su psiquis que no fue directamente desde allí donde acaba de mencionar la luz, sino que fue algo diferente que vino de afuera a acecharla a ella, pero que ella como tal desencarnó fue por, como acaban de mencionar, algo a nivel pues de su aspecto físico. Sí, Marisela entendió, ella entiende ese mensaje. Muy bien, me agradecidos con la luz. La luz, por favor, nos ayuda a crear una burbuja que contenga a Marisela, su humano luz, burbujas para su pareja y su hija. En ese momento los humanos luz empiezan a emanar mucha luminiscencia, crean burbujas personales en su pareja, en su hija, la repotencializan primera, segunda, tercera capa. Igualmente en el aspecto físico de Marisela crean una burbuja de luminiscencia y también la repotencializan primera, segunda, tercera capa. Fusionan a su mano luz con ella. Listo. Muy bien, Sion de Alfa tendrá algún mensaje adicional para ella, para su proceso. No dice que su mano luz ha dejado un mensaje lo suficientemente claro para su proceso. Y solamente dice que se aferre a este mensaje y a ese trabajo interno, el cual iniciarán desde el día de hoy, ahora juntos. Muy bien. Ya todo queda bien allí en la casa. Sí, todo está bien. Muy agradecidos con la luz por la asistencia. Amor infinito para todos. Te despides, haciendo. Estamos listos. Bienvenido. Y gracias. Ahí se la puedes abrir tu micrófono. Ya, buenas tardes. Marisela, cuénteme, ¿cómo le fue? ¿Cómo le pareció su sesión? Bueno, bastante crítica, pero estoy bien. Eso le va a servir para reconocer patrones de su línea de tiempo actual y para entender cómo son las relaciones con las personas, porque casi que todos vienen de la misma línea. ¿Listo? Hermanos, pareja, hijos. Entonces, hay que trabajar mucho sobre identificar esos patrones y perdonar. ¿Listo? Sí, Maricela, te voy a compartir la información para que empieces a hacer tu trabajo interno. Cualquier inquietud, pues nos escribes. Estamos para colaborarte en tu proceso. Te pregunto si autorizas publicar tu sesión. sí. ¿Con filtro o sin filtro? Listo. Maricela, gracias por permitirnos aportar en tu proceso. ¿Listo? Gracias a ustedes por ayudarme. Dios me No. los bendiga. Es Con con todo el todo el gusto. amor y pues seguimos pendientes para cualquier inquietud que tengas. ¿Listo? Bueno, gracias.